Como les comentaba, hermanos, este taller en su segunda sesión vamos a tocar el tema las actitudes y los sentidos en la oración. Recordemos un momentito qué es la oración. San José de Calazán nos dice que la oración no se puede estar bien con Dios porque es tan necesaria a la persona interior como el alimento personal a la persona exterior. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que nosotros necesitamos de la oración día con día. Si verdaderamente nosotros queremos crecer en la fe, si verdaderamente queremos intimar con ese Jesús que es vida, que es amor y que es plenitud, tenemos que fortalecer nuestro espíritu. ¿Y cómo se logra eso? Pues a través de los sacramentos, a través de la Eucaristía, a través de el sacramento de la confesión. Y dentro de esos puntos importantes, por supuesto, la oración, que la oración no debe ser un mero propósito de estar pidiéndole al Señor, sino también de alguna manera conectarnos íntimamente con Dios para reconocer su voluntad. Y este proceso solo se logra paso a paso y todos los días. Por eso, San José de Calazán nos recuerda que la oración es necesaria para nuestra persona interior, como ese alimento corporal es necesario para la persona exterior. Pues bien, dentro de esas actitudes y los sentidos de la oración, nosotros vamos a manejar ciertos métodos. Hay diferentes métodos de oración. Por ejemplo, el primero que vimos la semana pasada fue el método de la oración a través de lo que hicimos durante el día. Si ustedes lo recuerdan, nosotros íbamos meditando paso a paso nuestra experiencia del día y hacer como un pequeño examen de lo que realizamos. Si bien es cierto, el método es importante dentro de la oración, ¿por qué es importante? Porque nos da una actitud profunda para con la oración. No nos deja simplemente un mero sentimentalismo, un estar abrazando la oración con la intención de recibir solamente, sino que nos enseña a conocer un poquito más de Dios día con día. Nos enseña el método a practicar, a hacer practicada esa oración todos los días, a de alguna manera ir empapándonos poco a poco del propósito que cada una de estas metodologías nos va a implantar dentro de una estructura que siempre es bueno tener a la hora de orar. Nos enseña también que la oración puede ser aprendida, que no necesariamente lo hace siempre de modo intuitivo, instintivo o intimista. Hay ocasiones en que por aridez o porque definitivamente no tenemos una palabra cómo expresar lo que sentimos, pues podemos utilizar una oración que la Santa Madre Iglesia tenga, o podemos utilizar los salmos, o podemos utilizar cualquier otro medio que hemos aprendido para poder alcanzar ese momento de oración en un momento de desierto. Inclusive en algún momento, creo que se los comenté en la lección pasada, decía San Ignacio de Loyola que había ocasiones que era tal el desierto y la sequedad que teníamos durante la oración que requeríamos para poder salir de esa sequedad hasta 4 o 5 horas repitiendo una misma oración porque no lograban salir de esa aridez espiritual que en algunas ocasiones vivimos por diferentes circunstancias. Y dicho sea de paso, pues creo que las vamos a tocar así a grosso modo hoy. También debe ser vida, porque como lo hicimos en la práctica metódica del examen, la oración nos invita a tomar todos los aspectos de nuestra vida para hacerlos oración. San José María Escrivá de Balaguer lo decía muy bonito: ora y labora. El trabajo y la oración son un medio también para santificación. Por ejemplo, los antiguos patriarcas de Abraham, la primera oración o el primer hombre que
que la Biblia habla de que intimó con Dios a través de la oración, lo hizo por medio del trabajo inicialmente. ¿Cómo? Dios le llama a una misión y él toma camino como hombre de fe que es a esa tierra prometida, a Canaán. Y lo primero que hace al tomar esa decisión es hacer un altar de piedra. Las primeras muestras manifiestas de la oración son a través de signos externos, de cosas que nosotros realizamos, pero que para nosotros representan eso, precisamente, esa comunicación no verbal con Dios. La oración, por supuesto, hace crecer al hombre en lo interior, y ese es uno de los principales propósitos que nos mueven para estos talleres, el poder de alguna manera ayudar a acrecentar esa experiencia de vida oracional en cada uno de ustedes, queridos hermanos, no estancarnos dentro de nuestra espiritualidad, sino que cada día anhelar un poquito más el poder conocer más de Dios y que el Señor nos revele cada día más la riqueza de su amor y de sus gracias. Ejercitar el método, por supuesto, esta experiencia oracional lo que pretende es que nosotros cada semana conozcamos un método nuevo, valga la redundancia, de oración. Pero siempre hay que recordar que aunque hay un método, la oración siempre es inspirada y que el método para nosotros va a ser como ese músico que sabe muchos o conoce cómo tocar muchos instrumentos. Probablemente va a tener un concierto y este músico va a decir, bueno, hoy voy a tocar la guitarra, pero mañana me siento inspirado de una forma diferente, entonces en lugar de la guitarra voy a utilizar el piano o voy a utilizar el arpa o cualquier instrumento que él conoce. Esa es la finalidad de un método. La oración siempre va a ser inspirada y usted va a tener la oportunidad de tener esas diferentes herramientas para poder conversar con Dios de una manera en la que usted se sienta cómoda, de una manera en la que usted pueda abrirse a la acción del Espíritu Santo de una forma inspirada, ¿por qué no? Pero con las herramientas necesarias para esa facilidad de apertura hacia la acción del Espíritu Santo. Y, ojo, una nota importante en este sentido. Recuerden siempre que los métodos de la oración son necesarios y la oración jamás se deja enjaular por ningún método. O sea, si usted ya conoce un método, no se encajone en eso. Deje que el Espíritu Santo actúe en usted a través de ese método y tenga la soltura para decirle, Señor, haz de mí lo que quieras, ya aprendí cómo hacerlo así. Dame, Señor, la luz para que mis palabras sean tuyas y para yo de alguna manera aportar ese pasito como Josué hacia una oración más profunda. Retomando un poquito el tema que nos mueve hoy sobre las actitudes, vamos a tocar el punto que nos hace referencia al Catecismo de la Iglesia Católica. Recuerden que la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica es casualmente la que viene a resumir de alguna manera la experiencia oracional del pueblo elegido por Dios. Y dentro de esa experiencia, pues lo que hace es que recapitula un poquito las primeras tres partes también, lo que son el credo, lo que son los sacramentos, y ya una vez englobados con ellos, pues los refuerza con la cuarta parte, que es la parte sobre la oración. El numeral número 2703 dice sobre la oración, en el Catecismo de la Iglesia Católica, que la oración es esta necesidad que responde también a una exigencia divina. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, y por consiguiente, la oración que brota viva desde las profundidades del alma también reclama una expresión exterior que asocia el cuerpo a la oración interior, porque esta expresión corporal es signo del homenaje perfecto al Dios que tiene derecho. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esta
con estas expresiones? Bueno, que la oración no solamente se hace de forma vocal o auditiva, sino que yo puedo utilizar las manos, los pies, puedo utilizar mis ojos, mis oídos, mi lengua, mis manos, para alabar y glorificar el nombre de Dios, y que fueron creadas con ese propósito. Ya eso nos lo comentó también Monseñor, el cardenal, cuando en ese momento era cardenal, hoy Papa Emérito Benedicto XVI, cuando era apenas cardenal, el cardenal Ratzinger nos lo dijo en el documento Orationis Formas, que la experiencia humana demuestra que la posición y la actitud del cuerpo no dejan de tener influencia sobre el recogimiento y la imposición del espíritu. ¿Qué nos quiere decir esto, con esto el Papa Benedicto XVI? Que casualmente la postura corporal es importante dentro de la oración. Es así como el mismo Papa nos invita en ese documento a que miremos a la liturgia y otros elementos de la Iglesia Católica como una forma de poder reconocer los gestos y posturas corporales que son ideales dentro de la oración. Es así como vamos a tocar así una pinceladita de las posturas litúrgicas para la oración, y de paso también abrazar un poquito la experiencia de fe de la oración de Santo Domingo Sabio, Santo Domingo de Guzmán. Es que entre tantos domingos me confundí del domingo. Hablamos de el fundador de la Orden de los Predicadores, Santo Domingo de Guzmán, también conocidos como los Padres Dominicos. Pues bien, iniciando con lo de las posturas litúrgicas, la primera postura es casualmente la de la genuflexión. Eso es un acto de adoración como tal. Por eso nosotros en una genuflexión ponemos la rodilla derecha en tierra, en una postura de agradecimiento, una postura de honrar a la persona que estamos glorificando, que en este caso es a Jesucristo Eucaristía, porque lo hacemos exclusivamente ante el sagrario o ante las especies del pan y el vino consagradas en el altar. Si sabemos que las especies ya están consagradas en Santa Eucaristía, pues utilizamos esta postura para glorificar y exaltar el nombre del Señor. Esto es nuestras manos unidas, la cabeza un tanto inclinada, nuestra rodilla derecha en tierra, y con una expresión de devoción, pues miramos hacia el altar, si están las especies, o hacia el sagrario, que es siempre que esté la luz encendida, por supuesto, que es el lugar donde se encuentra el Señor como tal. Otra de las posturas que se manejan dentro de la liturgia es el inclinar la cabeza. Eso lo hacemos como un signo de respeto, lo hacemos como un signo de atención profunda, y también como un signo de reverencia hacia imágenes de santos, como un signo de hiperdulía hacia las imágenes de nuestra Madre Santísima María, y sobre momentos particulares en la misa también, como por ejemplo al momento de la escucha de la palabra de Dios en la liturgia de la palabra. Una postura adicional también es casualmente de pie. Hay varios momentos dentro de la misa en los que estamos de pie. Por ejemplo, al momento que estamos haciendo el acto penitencial, cuando iniciamos, es un momento para estar de pie, porque nos reconocemos débiles y pecadores delante de Dios, y entonces pues utilizamos esa postura. Otro momento, como les comentaba, en el que también inclinamos un poquito la cabeza, es el momento de la escucha atenta de la palabra. Es un momento reverente, y por eso utilizamos esa expresión de fe, de mantenernos de pie. Una postura litúrgica también que utilizamos es la de sentados, que eso lo usamos, por ejemplo, cuando escuchamos la primera y segunda lectura, lo usamos cuando escuchamos la homilía,
La idea es casualmente eso, tener una escucha más relajada, poder atender a la voz del Señor con mayor displicencia y por supuesto, una cosa es estar relajado y otra estar demasiado relajado, ¿verdad? La idea de estar sentado no es para poner los pies sobre el reclinatorio o para extendernos los brazos en la banca o encorvarnos y cerrar los ojos al punto de casi quedar dormidos. La postura de sentado dentro de la iglesia es una postura de atención, es una postura de comodidad para escuchar lo que Dios tiene que decirnos a través del sacerdote, a través de su palabra. También está el momento de arrodillarnos, que es un momento sacro en el que nosotros veneramos o adoramos la presencia de Cristo en el momento de la consagración. Es un momento de adoración solemne, por eso reconocemos nuestra pequeñez ante la grandeza y la maravilla que se está gestando de la transustanciación de las especies del pan y el vino en el altar. Es un momento en el que Dios, con su infinita misericordia, nos une al cuerpo místico de Cristo a través de esta acción de gracias que el sacerdote presenta para nosotros y por nosotros. Dentro de las posturas litúrgicas que también podemos hablar, está la forma en que ponemos las manos. Hay momentos, por ejemplo, en el Padre Nuestro, en que el rito litúrgico nos invita a tener nuestras manos juntas frente al pecho y a meditar las palabras del Padre Nuestro con la mayor devoción del mundo. También hay momentos en los que por expresión abrimos nuestras palmas y las levantamos hacia arriba, como un modo de mostrarnos necesitados de la gracia del Señor, como un modo de reconocer que somos hijos de Él y que somos sus criaturas amadas. Hay otros momentos en que podemos colocar nuestras manos juntas como a modo de un nudo, en una postura que refleje que estamos poniendo la atención que requerimos para alabar y escuchar la palabra de Dios. Todas esas posturas de brazos y manos, pues, se hacen con un propósito y ese es el sentido vivencial que esperamos que de alguna manera podamos transmitir a ustedes que tan atentamente nos escuchen en esta noche, para poder llevar esa expresión corporal también a la oración personal, también a la oración de cada día. Finalmente, está la posición de oración acostados. En este punto me da pena porque soy justamente yo el que tengo que informarles a muchos hermanos. Me encuentro yo entre esos que gustan de cerrar la noche alabando y glorificando al Señor acostados, que esto no es una postura litúrgica. Lamentablemente para nosotros, inclusive el santo cura de Ars nos invitaba que aunque tengan toda la disposición del mundo de quererse acostar rezando, que eso no es apropiado porque muy pronto vamos a dormirnos y que no vamos a tener ese tiempo de oración. El Padre, pues, como santo varón y místico del Señor, sugería que en vez de eso pusiéramos una sillita a la par de la cama y usáramos la silla para arrodillarnos y pues tener una postura más de adoración al momento de cerrar nuestra oración de la noche, unos 5 minutitos y a la cama, pero de rodillas. En fin, esto es más un dato anecdótico que otra cosa. Retomando lo de las actitudes en la oración, Santo Domingo de Guzmán, uno de los grandes místicos de nuestra iglesia, en el siglo XII ya hacía alusión a 9 posturas que él utilizaba para orar.
De ellas, la primera postura era una postura de pie, pero inclinando su cuerpo prácticamente a 90 grados frente al altar, y se quedaba por un largo espacio de tiempo inclinando la cabeza de esa forma frente al altar y orando. ¿Por qué una postura tan incómoda, dirán ustedes? Eh, Estos grandes místicos de nuestra iglesia siempre nos han invitado a mortificar nuestra carne, a de alguna manera pullar para que estemos un poquito incómodos, matar nuestra carne para que nuestro espíritu crezca. ¿De qué manera? Bueno, con pequeñas mortificaciones, por ejemplo, posturas corporales. Esto lo que ayuda es a avivar nuestro espíritu para tener una mayor disposición a la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Su segunda postura era una postura de reconocimiento de la grandeza de Dios. Esto lo hacía totalmente postrado frente al Santísimo. Él, y estando con el rostro en tierra, pues se dolía en su interior y a veces hasta en voz alta, reconociendo su pequeñez y lo pecador que era en ese momento, y invitando a Dios a que no mirara su pequeñez, sino que por el contrario derramara su espíritu sobre él. Como les digo, pues es uno de los grandes místicos de nuestra iglesia, y pues muchos de los que verdaderamente se comprometen con la oración, pues manejan de cierta medida ese deseo de hacer sacrificio en su carne para que las cosas vayan mejorando día con día. Otra de las cosas que él realizaba durante el momento de oración era arrodillarse y practicar la mortificación con cilicio. Hoy día pues es una práctica que que en los monasterios se hacían anteriormente, pero que ha caído en desuso principalmente por dos factores. Algunos monjes abusaban del cilicio, por decirlo así, de alguna forma, y se maltrataban tanto físicamente que después no podían realizar las labores cotidianas, qué sé yo, el ir a sembrar en los cultivos que tenían, o ir a recoger alimentos, o ir a ayudar a los pobres, porque estaban también físicamente disminuidos que no podían realizar sus labores. Sin embargo, pues la iglesia sí invita a que nosotros hagamos esas pequeñas mortificaciones. Por ejemplo, hablando de un caso concreto, usted va a orar de rodillas y quiere pues hacer un mayor sacrificio, pone unos granitos de maíz debajo de las rodillas y se arrodilla ahí. Es una forma de recordar nuestra debilidad y de someter a la carne a la acción del Espíritu Santo. Que a usted le gusta mucho el chocolate, por ejemplo, y sabe que es algo que para usted es muy importante en su vida, ofrezca el chocolate al Señor a través de la oración, y prívese de ese gusto de chocolate en sus labios para alabar y glorificar el nombre de Dios. Que le gusta el café, lo mismo, 1 o 2 días sin café, ofreciéndoselos como un sacrificio al Señor, no simplemente por privarse del café. Por ahí decía un hermano que Dios goce, Johnny Gómez, que el, la oración y el sacrificio sin la palabra de Dios, perdón, la oración o el sacrificio sin oración es ayuno, y es dieta, perdón, y la oración sin sacrificio es sentimentalismo. Nosotros estamos llamados a imitar esas vidas, por eso la iglesia reconoce la santidad de personas como Santo Domingo de Guzmán, o el santo cura de Ars, que también era una persona que ofrecía grandes sacrificios corporales para ir creciendo en santidad. Inclusive ahora que estamos en tiempo de cuaresma, esto lo estamos grabando en cuaresma, también, ¿por qué no? El ayuno, la abstinencia que tanto se nos invita a hacer.
esos sacrificios, esa mortificación corporal, siempre con un propósito, ¿verdad? No el hacerlo por hacerlo, sino con el sentido de crecer en santidad y gracia delante de Dios. Como cuarta postura, es el santo varón, Santo Domingo. Él durante frecuentes momentos se quedaba extasiado viendo la cruz. Nosotros como cristianos y como católicos conocemos, porque así lo dice su palabra, que la cruz tiene poder. Para los del mundo la cruz es necedad, pero para nosotros es poder y fuerza del Espíritu Santo. Entonces, teniendo esa certeza, abrimos nuestra mente, nuestro corazón para intimar con Dios a través de la contemplación del sufrimiento de Cristo en la cruz. Y eso era lo que hacía Santo Domingo, sacaba sus espacios para orar frente a la cruz, para recordar momentos explícitos de la pasión y se quedaba largos momentos contemplando la cruz. Otra forma que tenía de orar era en pie con sus manos abiertas. Él frecuentemente lo llegaron a ver los hermanos que se paraba frente al altar, y abría un poquito las piernas, estando de pie, y ponía sus manos como si tuviera una Biblia en las manos y empezaba a repetir alguna palabra, a repetir algún versículo y centrarse en ese versículo hasta el punto de hacer ese versículo vida en ese momento de oración. Otra forma, para los que tuvimos la experiencia del fin de semana, orar en cruz. En el retiro que tuvimos de servidores, pues el padre Sergio muy amablemente nos puso a orar en cruz por 2 minutos. Y pues es una experiencia que te hace tener la conciencia clara de lo que es vivir una experiencia de crucifixión de 3 horas como la que vivió nuestro Señor Jesucristo. Nosotros solo estuvimos 2 minutos y estoy seguro que más de un hermano estuvo con las manos casi dormidas, ¿verdad? Cuidado si no una contractura muscular y todo por dichas manos. Imagínense lo doloroso que fue para Cristo estar con las manos extendidas durante 3 horas y saber que esa extensión de manos fue por usted, fue por mí, por un amor único y especial que tiene para cada uno de nosotros. Pues Santo Domingo nos recuerda y nos invita a orar con las manos extendidas en forma de cruz, para de alguna manera complementar los dolores de la pasión en mi propio cuerpo. También oraba con las manos en alto. Para muchos es una señal que nos hace recordar la expresión que tienen los niños pequeñitos, los de 2, 3 años, cuando llegan su papá o su mamá, levantan las manos con el deseo de que ese padre amoroso, esa madre amorosa, los alce en sus brazos y les recuerde lo mucho que les ama. Pues de igual forma lo hacía Santo Domingo. Él, mirando hacia el crucifijo, levantaba sus manos en señal de suprema adoración y de alguna manera pues reflejo del deseo que tenía de estar más cerca de Dios. Pues esa es una de las formas también que nos invita el Señor a que retomemos. Otra postura, ahí me disculpan, no es litúrgica, sino más bien de las posturas de Santo Domingo, es la lectura meditada. La lectura meditada es cuando agarro, por ejemplo, un salmo y empiezo a leerlo lentamente, leo el primer versículo, si hay un versículo que me gusta, me quedo en ese versículo y lo medito, y lo medito, y lo medito. Pues él gustaba mucho de orar con la lectura meditada. Y Santo Domingo, pues de igual forma nos invita a nosotros a poder replicar esa forma de oración. Dentro de los métodos que vamos a ver en estos talleres, vamos a tener una sesión sobre
la lección divina, que es casualmente el uso de la palabra de Dios para orar. Y pues vamos a profundizar un poquito sobre lo que es la lectura meditada. Finalmente, la última postura de Santo Domingo de Guzmán era, que él gustaba, era la de orar caminando. En esta lectura, o mejor dicho, en esta forma de oración, él lo hacía cuando realizaba viajes apostólicos. Por ejemplo, de camino iban por las montañas, entonces él, yendo junto a los hermanos, sacaba su librito de oraciones y empezaba a orar de camino, o si no, se iba un poquito adelante del resto del grupo y en separado, a modo de oración personal, empezaba a orar y meditar la palabra del Señor. Recordemos que a Santo Domingo de Guzmán se le reconoce como un santo que predicó mucho con el uso del rosario. Y de hecho los hermanos de la orden de predicadores, los dominicos, lo reconocen como uno de los grandes propulsores de la oración con el rosario. En una época en la que la gente en su gran mayoría no sabía ni leer ni escribir, el rosario vino a ser una forma muy sencilla y muy práctica para llevar el evangelio a todas las personas que tuvieran a bien meditar. También Santo Domingo tuvo la gentileza de recordarnos dos cosas que es importante hacer día con día. La primera, orar. La oración debe ser nuestro medio para acercarnos a Dios todos los días. Y cuando no estemos orando, decía Santo Domingo, pues entonces hablamos de Dios. ¿A qué viene esto? Precisamente a que nosotros estamos llamados a evangelizar con nuestro testimonio en todo momento. Un cristiano que se precie de ser cristiano, un católico que ame a Cristo, debe predicar su palabra a tiempo y a destiempo y mostrar con sus acciones y con sus actos que, que ya no es él quien vive, sino que es Jesús quien vive en él. Eh, Casualmente esa era la invitación que hacía Santo Domingo. Cuando usted habla con Dios, al momento que deja de hablar con Él, va a hablar sobre Él, porque esa es la labor que nosotros tenemos como cristianos, la evangelización día con día. Y esa evangelización y esa misión que tenemos va a ser tan grande como el tiempo de oración que nosotros queramos dedicar para crecer en esa gracia. Pues bien, esos son algunas de las formas que tenemos para orar. Ahora, ¿dónde orar? Es un punto importante que nosotros deberíamos conocer. Y para eso también el Catecismo de la Iglesia Católica, pues sí nos lo dice muy hermosamente. El Catecismo nos dice que existe para orar 4 lugares fundamentales de oración. El primer lugar es el templo, nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque es la casa de Dios, es el lugar propio de la oración litúrgica y de la oración en comunidad, y por la adoración de la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. En segundo lugar, para la oración personal, un lugar favorable puede ser un rincón de oración. ¿Qué es esto de un rincón de oración? Pues nada más y nada menos que un pequeño altarcito en nuestra casa, un altar que nos recuerde que la presencia de Dios está ahí. Ideal para nosotros, pues que tenga alguna imagen, por ejemplo, un crucifijo, una imagen del corazón de Jesús, como está por acá, de María, nuestra madre, algunas velas que nos recuerden que es un lugar de adoración. Puede tener una sillita, puede tener un reclinatorio. Lo ideal es que esté en un lugar visible, en un lugar de los comunitarios de la casa. Pero si por las circunstancias de su hogar no se presta para tenerlo así, puede hacerlo también en su habitación, puede hacerlo
no sé, tener un cuarto específico. Por ahí hay una película que habla de eso, que llama a ese lugar el cuarto de guerra. Pues de ahí descubrieron el agua tibia, porque ya nosotros los católicos hacíamos eso desde el segundo siglo del cristianismo. En fin, eh, para eso estamos nosotros casualmente, para acordarnos de que en todo lugar debemos eh, adorar al Señor, pero que podemos tener un lugar más apropiado dentro de nuestra casa para entrar en esa intimidad con Dios. El tercer lugar que nos sugiere nuestra iglesia, a través del catecismo de la Iglesia Católica, son los monasterios. ¿Y por qué los monasterios? Porque usualmente en los monasterios se medita lo que se llama la liturgia de las horas. La liturgia de las horas es una serie de oraciones devocionales que los monjes, las monjas, los sacerdotes eh, rezan todos los días. Recordamos que la oración rezada es aquella que se hace en voz alta, pues ellos tienen horas específicas para orar esta liturgia de las horas en el nombre de la iglesia. Y hoy día, pues, sabemos muchos laicos también que rezamos, ¿por qué no? Las oraciones de de la liturgia de las horas. A las 6 de la mañana se meditan los laudes, después están las vísperas en la noche, están las tercias, hay oraciones a las 6 de la mañana, 9 de la mañana, 12 del día, 3 de la tarde y finalmente las de la noche. Pues la iglesia nos invita a que si tenemos o estamos cerca de un monasterio, ¿por qué no acercarnos ahí y orar junto con nuestros hermanos consagrados para hacer unidad a través de la oración? Otros lugares, bueno, los lugares de las peregrinaciones. Para la iglesia es de suma y vital importancia que oremos cuando peregrinamos. ¿Por qué? Porque el momento de una peregrinación nos recuerda que nosotros somos ciudadanos del cielo. El momento de una peregrinación nos recuerda que vamos hacia un lugar santo, hacia la Jerusalén celestial, hacia nuestra ciudad de paz, y pues nos acerca un poquito más a ese camino de fe que tenemos nosotros en esta vida. Pues bien, esa es otra forma también de acercarnos a la oración. Voy a ir un poquito más rápido porque creo que nos va a vencer el tiempo. Finalmente, sobre estos puntos de actitudes podemos hablar de establecer un horario. Es importante que siempre busquemos tener una hora específica para hablar con Dios. ¿Por qué? No porque si no hablo, por ejemplo, a las 9 de la mañana con el Señor, Dios no me va a escuchar. No, todo lo contrario, Dios siempre nos va a escuchar en nuestra oración. Y la palabra de Dios nos lo dice en 1 de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar y oren en todo momento. Pero siempre es bueno, si nosotros queremos disciplinarnos de alguna manera para enriquecer nuestra vida de oración, tener ya un horario establecido. ¿Por qué? Porque eso nos va a invitar a religiosamente o con esa disciplina y amor que tenemos hacia la oración, sacar el espacio todos los días para orar. Qué sé yo sé que no vamos a arrancar orando 2 horas por día, pero por lo menos tener un espacio mínimo de unos 15 minutos para agradecerle al Señor. Sé que suena para los que estamos empezando mucho tiempo, 15 minutos, pero realmente 15 minutos, cuando usted se enamora de la oración, se le vuelve un poco. Entonces, pues ahí está en la conciencia de cada uno sacar el tiempo que requieran y que consideren prudente y recordar que eso se da poco a poco, que es simplemente la idea de establecer un horario es para poder día con día llegar más y más a lo que Dios quiere de nosotros.
Ahora sí, acto seguido vamos a hablar sobre orar con los sentidos. Nuestro padre de la iglesia, Orígenes, de Alejandría, del segundo siglo del cristianismo, tercer siglo, nos decía que Cristo se convierte en algo peculiar para todos y cada uno de los sentidos del alma en particular, y por eso se llama verdadera luz, para que los ojos del alma tengan que ser iluminados, palabra para que los oídos tengan que oír, también pan de vida para que tengan que gustar el gusto del alma. Por esta razón, pues, se le llama además perfume de nardo, para que el olfato del alma tenga la fragancia del verbo, y por lo mismo se dice también de él que es palpable, que se le puede tocar con la mano, que es el verbo hecho carne para que la mano interior del alma pueda tocar algo del verbo de la vida. Como pueden ver, Orígenes da o hace una analogía entre los sentidos corporales y los sentidos espirituales. Pero no es una analogía por hacerla, todo lo contrario. Nos da la claridad para reconocer que la acción de Dios se da a través de nuestro cuerpo también, y que todas esas bondades y dones que nos ha regalado con nuestro cuerpo van a servir para revelar la maravilla del Verbo encarnado. ¿Y cómo orar con los sentidos? Bueno, de muchas formas. Primero, sentir a Dios. ¿Cómo lo puedo sentir? Bueno, experimentando día con día a través de los sacramentos, a través de la liturgia, a través de la palabra y por supuesto a través de la oración. Pero en el sentido práctico de nuestro ser, buscar, fijar la atención en nuestro cuerpo, en las sensaciones que experimenta, en las maravillas que descubre nuestro cuerpo al orar. Esto es, bueno, hay dos formas de hacerlo. Yo puedo, por ejemplo, cerrar mis ojos e intimar. Un hermano que por aquí está, por cierto, Francisco, me dijo una palabra muy bonita, implosionar. Esto es como retraerme a lo interior para poder sentir y experimentar los dones del cielo y los dones externos. Es decir, hago una intromisión dentro de mi corazón para conocer de Dios a través de las cosas. ¿Cómo hago eso? Bueno, cerrando un poquito los ojos del cuerpo y abriéndome a los exteriores. Pero también hay otra forma, que es totalmente lo contrario. Abro los ojos y abro mis sentidos corporales para reconocer en mi entorno las gracias y los dones que Dios me regala. Para sentir a través de esos sentidos, valga la redundancia, la grandeza de Dios en mi vida. Ya nos lo decía el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2702, la necesidad que tenemos nosotros de asociar esos sentidos a la oración interior, movidos por la experiencia de la naturaleza humana. Y bien, pues con esa misma intención es que retomamos de alguna medida el sentir de la oración a través de los sentidos corporales. Por ejemplo, respirar. Rezar con la respiración, concentrarse en ella, tratar de marcar un ritmo. Nada mejor para relajarse que una inhalación profunda de aire y sentir en ese aire que inhalamos la profundidad del amor de Dios, la grandeza de su fidelidad, el compromiso que tiene Dios para con nosotros de darnos vida, de ser ese Rúa para nosotros. Sentir la garganta, la boca, los pulmones, cómo se invade toda esa parte de nuestro cuerpo de la vitalidad que viene con el aire, cómo invade la sangre todo ese movimiento de células cada vez que exhala y expulsa un poquito de aire. Nos sentimos vivos a través de la respiración. Y esa es una forma de percibir a Dios a través de nuestro sentido,
de el respirar para entrar a la presencia de Dios en oración. La escucha. Su palabra nos dice que cómo hemos de invocar a Dios si nunca le oímos, y cómo hemos de oír al Señor si nadie predica. Por eso es hermoso escuchar los pies del que anuncia la palabra del Señor. Y bueno, pues orar es eso, oír, el escuchar lo que Dios tiene para nosotros, el sentir su palabra como un tintineo dentro de nuestro oído y que cala profundo en nuestro ser, y saber que esa palabra no va a volver a Dios sin haber dado un fruto abundante, que es como las gotas de lluvia que no suben sin haber mojado el suelo. Pues así hemos de oír ese tintineo de la palabra de Dios en nosotros. Entrena el oído en la mañana y descubre que Dios habla. Escucha al fondo de los otros, de las pequeñas voces y de los acontecimientos, la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios también en nuestro hermano, en nuestra hermana, en nuestros compañeros de trabajo, aún esas personas que se sienten distantes. Otra forma de orar con los sentidos, orar con la vista, porque si bien es cierto, con el oído podemos escuchar música, con la vista podemos ver el rostro y las expresiones de nuestros hermanos, del que está a mi lado, y mirarlas con los ojos de Jesús, pedirle al Señor que nos dé esa posibilidad de poderlos ver con los ojos de amor que Él nos mira a nosotros, a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro padre, a nuestra madre, nuestros hermanos, las risas de nuestros amigos, sus estados de ánimo, ¿por qué no? Que la mirada de Cristo inunde nuestro mirar para poder ver con el corazón y con los ojos de Él las necesidades de nuestro hermano. Que tus ojos vean lo que hay, nos dice el Señor en Marcos 10. También otra forma de orar con los sentidos, orar con el sentido del tacto. El órgano más grande que tenemos nosotros es nuestra piel, y esa piel nos permite sentir todo lo que nos rodea, nos permite sentir frío, nos permite sentir calor, nos permite sentir calidez, el tejido y la textura de nuestra ropa, de nuestro calzado, y por qué no, recibir el sentido de la presencia de Dios en cada una de esas cosas que Dios nos ha regalado y que nos ha permitido acercarnos y palpar, como lo hizo Tomás en su momento, que por la duda que tuvo la experiencia de tocar el costado de nuestro Señor. Pues de igual forma nosotros, a través del sentido del tacto, sentir la experiencia de tocar a Dios con las manos. Orar con los sentidos, orar con el sentido del gusto. Dios se puede gustar en todas las cosas. El gusto de Dios se puede descubrir cuando coges en tus manos una fruta, cuando cierras los ojos y la acaricias, la hueles, palpas la superficie, las rugosidades, el frescor o la calidez que tenga esa fruta, vas a reconocer y darte cuenta de lo que es, vas a captar ese olor particular de ella y vas a darle gracias al Señor por el poder degustar los diferentes sabores, lo que cada uno de ellos representa. Otra forma de orar es orar con el olfato. Solemos asociar el olfato con intuición. Esto me huele mal, esto me huele a gato encerrado. Y no es raro que sea así porque a menudo captamos el olor
con aspectos que no vemos, ni tocamos, ni oímos, ni gustamos. Hueles la presencia de Dios, palpas esa presencia delante tuyo. ¿Te parece que al oler todas esas sensaciones nos llega un olor agradable? Todos esos son regalos de Dios. Y mi pregunta sobre el olfato, por supuesto, ¿oleremos agradable a Dios? ¿Seremos esa ofrenda de olor agradable para Dios? Pues bien, acto seguido, pues vamos a entrar a ese ratito de oración. Para ello, vamos a introducirnos primeramente con un pequeño canto y vamos a entrar seguidamente a orar con los 5 sentidos corporales que nos invita. Es una de las oraciones que también San Ignacio de Loyola nos dejó en sus ejercicios espirituales. Mauricio, si me puedes ayudar con el canto, te agradezco. Es el 3. El canto número 4, más bien. 4. Si eso es tan amable. Claro que sí. Por ahí veo. Voy, Luisito, un segundito. Perfecto, perfecto. Mientras, hermanos, vamos a acomodarnos un poquito en nuestro lugar. Yo sé que por la hora y por el espacio, pues, ideal sería que estuviéramos un ratito de pie y alabando al Señor, pero dadas las circunstancias, bueno, pues, vamos a acomodarnos en nuestras sillas, vamos a buscar una postura que nos dé amplitud, que nos dé ese espacio para llenar nuestros pulmones de la presencia de Dios, para recordar que somos suyos, que somos nacidos de la cabeza a los pies para adorarle y glorificarle. Podemos separar un poquito los pies, sentir si andamos calzados, los dedos dentro de nuestros zapatos, si ya estamos con pijama. Ven, yo sé que ya más de uno estaba buscando la camita ya para ir a descansar como Dios nos manda. Pues sentir la textura de su ropa, sentir si hay frío, si hay calor, aún la luz se percibe. Mau, no se escucha. Vamos un poquito. ¿No se escucha? No. Okay. No sé si te pasó las mismas de mías que lo compartís en audio. Sí, creo que es a la hora cuando me nombraste como yo tenía que darle como aceptar al... Vamos para ver. Sí, tenía que aceptar para poner el video. Sí se estaba viendo, ¿verdad? Sí, se estaba viendo, claro. Sí, creo que tienes que volver a aceptarme otra vez Ajá. para poder hacer el sonido. Si no lo pones vos, porque creo que si no me deja por eso. Sí estás como anfitrión, sí. Sí, estoy, ¿verdad? Sí, Espérate, vamos a ver. Vamos a volverlo a poner si no lo acá. acomodo yo por acá. Vamos de nuevo a ver. Ahora sí. Bien, hermanos, ya después de esta... ¿Se oye? Sí, excelente. Muchas gracias, más bien. Nos quedamos sin audio, parece de nuevo. Creo que donde le subiste el volumen nos quedamos sin audio. Pero bien, son las experiencias. Aquí estamos, Señor, para agradecerte porque somos tuyos. Aquí estamos, Señor, para abrirnos a
tu bendición, a tu palabra y a todo cuanto acontece en nuestras vidas. Para los que gustan y tienen la palabra del Señor, vamos a meditar su palabra en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 13. Vamos a meditar lo que todos veían y oían que hacía Jesús en la parábola del sembrador. Esto lo encontramos en Mateo 13, del 1 al 16, y nos dice el Señor: aquel día salió Jesús de su casa y se sentó a la orilla del mar, y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a sentarse en una barca, y toda la gente quedaba en la ribera, y les habló muchas cosas en parábolas. Decía: salió un sembrador a sembrar, y al sembrar, unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no tenía mucha tierra, y brotaron enseguida por no tener hondura de tierra. Pero en cuanto salió el sol, se agotaron, y por no tener raíz se secaron. Otras cayeron entre abrojos, crecieron los abrojos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena, dieron fruto, unas 100, otras 70, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Quisiera invitarlos a que reflexionemos un momentito sobre lo que la palabra de Dios nos dice y interioricemos su palabra. No solamente la interioricemos, sino que visualicemos ese momento con los apóstoles. No les voy a decir que imaginen, porque Dios es un Dios Señor del tiempo, y no es una cosa que no haya sucedido, sino que todo lo contrario, es totalmente verdadera. Entonces, visualicemos ese momento con Jesús. Imaginen probablemente que está en unos sembrados, porque el gran maestro, como lo era Jesús, tenía la habilidad de hacer las reflexiones y las parábolas a partir de las cosas del entorno. Muy probablemente hablaba a algunos agricultores. Podemos ver esos campos verdes que se ven en Israel, ese sol alto y fuerte, con un cielo azul muy despejado, y vemos un camino pedregoso, de esos como de grava, a la orilla de los cultivos. Podemos ver una tierra fértil, pero también vamos a ver algunas matitas que no son cultivo como tal. Y no lejos de ahí, en un árbol, vamos a ver las aves que revolotean cerca de toda la semilla que el sembrador está tirando. Podemos ver al sembrador con su mano en la cintura, tirando semillas a su derecha y a su izquierda. Podemos sentir el olor de la tierra húmeda, de la tierra que se ha movido para cultivar. Podemos ver la fatiga de ese hombre que con su esfuerzo está llenando la tierra. Ven y escuchan lo que Dios tiene a través de esa enseñanza. Escucho lo que Dios a través de los labios de Jesús tiene para mí. Y me pregunto, ¿qué pienso yo al escuchar la voz de Jesús? Para mí es la voz de Dios.
Contempla a ese Jesús que enriquece nuestra vida con la parábola del sembrador, probablemente con una amplia sonrisa, con una mirada de cariño y compasión. Y enfócate también en cómo miramos nosotros a aquellos que nos rodean. ¿Los miramos con el mismo cariño y compasión de Jesús o con miradas de desprecio, de dominio o de indiferencia? ¿Cuáles son las miradas de Jesús y cuáles son las mías? Mira a esas personas con nuevos ojos, con ojos de acogida, de cariño, de misericordia, de amor. Quizás su corazón está lleno de abrojos, no ha dejado que la palabra del Señor crezca. Pero tú no, tú eres tierra buena, tú eres trigo que da 30, 60 y hasta 100 semillas por espiga. ¿Cómo miramos a los que queremos? ¿Cómo miramos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a aquellos que me caen bien? Sus sonrisas, sus situaciones, sus estados de ánimo, su situación actual. ¿Cómo miramos a los desconocidos, a los que nos encontramos en la calle, a los que nos encontramos en la oficina o en las clases? ¿Cómo miramos a las personas de color? ¿Cómo miramos a los vendedores callejeros, a los extranjeros? ¿Cómo vemos a la gente que nos pide en la calle? ¿Imagina la mirada de Jesús hacia esas personas? Hacia sus amigos, hacia su madre, a los que acudían a él para curarse, a los que acudían por curiosidad, a los ricos, a los pobres, a los niños. ¿Cómo nos mira Dios a cada uno de nosotros? Como algo único que somos y como lo más importante para Él. Miro a Dios junto a mí en todos mis caminos. Lo miro en ese sendero pedregoso que me toca a veces caminar. O cuando las aves del pecado, de la discordia, de la ira, de la persecución, me abaten. Siento su mano tocando mi mano. Oro por los afligidos. Levanto mis ojos a Dios y le agradezco por todo lo que Él da, por todo lo que Él quita también. ¿Y qué hay cuando llegamos a este momento del día, a la noche? Me examino, cómo he mirado, sonrío a los demás, o me quedo frío como si los demás no existieran o no me importaran. ¿Debo mirar de otra manera o ya estoy imitando la mirada de Cristo hacia mis hermanos? ¿Y qué hay del oído? ¿Presto la atención y el interés hacia los demás a la hora de hablar? ¿Estoy yo delante de ese Jesús con los mismos oídos que María, la hermana de Lázaro, tenía al escuchar sus palabras? ¿O estamos rodeados de tanto ruido que no permitimos que el silencio de Dios penetre a nosotros y podamos escuchar su voz? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha.
La fe entra por el oído. Sé escuchar la voz de Dios. ¿Estás escuchando con atención? ¿Eres capaz de soportar el silencio? Atiendo a la voz de Dios que me lleva a la verdad. Señor, quiero escuchar con atención lo que tú me estás diciendo, encima de todo ruido del mundo. Esos ruidos electrónicos que nos invaden ahora, los ruidos de la noche, o es quizás acaso que oigo cosas que no me edifican, oigo chismes, oigo críticas, música que conturba mi espíritu, que no deja que la paz que viene de Dios me llene. Escucho falsos testimonios. Jesús nos dice que Él estuvo siempre atento a la escucha de la voluntad del Padre y muy atento a las necesidades de la gente que le rodeaba. Al oír su voz, yo llevo muchas personas a sus pies. ¿Y qué hay de mis manos? Mira tus manos, contempla el don de Dios que tienes en tus manos, la capacidad de poder agarrar cosas, de dar abrazos, de sentir, del montón de cosas buenas que puedes hacer con tus manos. Siéntete agradecido por el don de recibir esas manos. ¿Tus manos son instrumento para bien o son instrumentos para mal? Porque ellas no son culpables de lo que sean. Ellas hacen lo que tú les ordenas. Piensa un momento qué sucedería si no tuvieras esas manos y agradécele a Dios por ellas, por todo lo que puedes hacer con ellas. Son un auténtico tesoro, ¿verdad? Agradece al Señor por ellas. ¿Y qué hay de la mano de Dios? Piensa por un instante que este cuerpo que tienes fue moldeado por la mano de Dios. Desde el vientre bendito de tu madre, Dios ya había preparado tu cuerpo para bendecir, para hacer cosas hermosas con él. Te ha tomado en sus manos y te ha cobijado desde lo profundo. Y todas las cosas que él hace son maravillosas. Tú eres el milagro vivo más grande de Dios. Qué grandes son tus obras, Señor. ¿Y cómo es tu relación con Dios? ¿Es fría? ¿Es cálida? ¿Es áspera? ¿Jugosa? ¿Es blanda? Yo me dejo acariciar por la mano de Dios. Yo me pongo en sus manos. ¿Cómo tratamos a las personas que queremos? Con frialdad, con aspereza, con suavidad, con cariño, con desconfianza.
Y a los desconocidos, ¿prestamos atención o pasamos de largo? Piensa un momento en el sentido del paladar. Saborea la palabra de Dios. El gusto se nota en la comida y en la bebida, en el modo de vestir, en la forma de arreglar tu habitación, tu oficina. Hay personas que tienen buen gusto y otras que tienen mal gusto. ¿En qué se diferencian? ¿Debo yo cambiar algo? Su palabra nos lo dice en el Salmo 34. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. De Dios siempre se dice que tiene buen gusto, que cuando creó las cosas, todo le pareció bueno, bonito y bello. Hay iniquidad, impureza en mi lengua. ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? ¿Podré distinguir lo que es agradable y lo que no lo es? ¿Cuido mi lengua del chisme, de la murmuración y de la intriga? ¿Alabo con mi boca las palabras que vienen de Dios? ¿Y qué hay de la fragancia santa de Dios? ¿Percibo la santidad de Dios en todo lo que me rodea? ¿Vuelo a estar delante de la presencia de Dios, a servir en su aroma? ¿Siento el deleite de su casa, ese primer amor? Bendícenos, Padre, para que seamos como el rocío que cae en el campo y suelta el aroma que hace germinar la semilla. Que la pasión de nuestro amado arda en nuestro corazón y no cuestionemos, sino solo adoremos al Rey. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo mi camino de mentira. Mi hermano, no solo se trata de estar a gusto con Dios, también de degustar el sabor de Dios. Percibe ese aroma de Dios como la fragancia de una colonia, como el olor de ese alimento que tanto te gusta. Trae a tu mente ese aroma que tanto te deleita y recuerda que el amor de Dios es infinitamente más delicioso. Tu bebida favorita, lo que captas cuando vas a la montaña, al campo, el olor de esas flores, del zacate, de los árboles, el olor de la Navidad, o el olor de las personas, ¿por qué no? De ese ser amado, el olor de los bebés, el olor de esa persona que sentimos atractiva. Y recuerda que a nosotros los cristianos nos piden irradiar el buen olor de Cristo. Mi hermano, mi hermana, ¿hueles a Cristo? ¿Te ha deparado alguna sorpresa agradable? ¿Crees que merece la pena prestar atención? Deja que en esta noche te hable el Señor a tu corazón.
Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Pues os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oísteis, pero no lo oyeron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Disponemos, Señor, en esta noche nuestro ser para que tu paz venga sobre nosotros, y te agradecemos por cada palabra que hemos recibido en esta noche. Toma, Señor, a cada uno de estos hijos tuyos y permite que tu paz que el mundo no da sea derramada en abundancia en sus corazones y en sus vidas. Que sean, Señor, ofrenda viva de olor agradable para ti. Que gustemos, Señor, tu palabra día con día. Que escuchemos atentamente esa palabra y la transmitamos de boca a nuestros hermanos. Mamá María, gracias por darnos el regalo de tu Hijo Jesús y a través de ese regalo, el regalo de la fe. Intercede ante tu Hijo como lo hiciste en las bodas de Caná, para que saboreemos el vino nuevo venido de tu Hijo. Y gracias, Madre Santa, por cubrirnos con ese manto de amor que sentimos cálido y suave sobre nuestros hombros. De esa misma forma queremos cerrar esta noche con la hermosa oración que tu Hijo Jesús nos enseñó, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. De esta manera, Señor, queridos hermanos, concluimos la sesión del taller de esta semana. Agradeciendo por el espacio que cada uno de ustedes se otorguen esta noche. Que Dios me los bendiga y esperamos vernos la próxima semana. Modo entrada de audio. Dios les guarde. Muchas gracias, hermanos. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.